Olá pessoal, tudo bem? Beleza. Vamos a falar un poquinho do Brasil. En los últimos años, Brasil se ha distinguido como una de las economías emergentes más importantes de América Latina y del mundo. Sin embargo, la pobreza, la desigualdad de género y los problemas de educación se encuentran latentes en la nación verde-amarela. La economía brasileña es la octava más grande del mundo y, como tal, su responsabilidad crece en relación a los objetivos del milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son prioridades para la agenda mundial, regional y, por supuesto, nacional. Para lograrlo, la distribución equitativa de los ingresos es una asignatura pendiente tanto para Brasil como para todos los países. Es importante remontarnos a la historia de Brasil para comprender su formación como una de las estructuras socioeconómicas más desigualitarias del mundo. La colonización de Brasil por el Imperio Portugués desde el siglo XVI generó una importante desigualdad en la propiedad de la tierra, que se ha mantenido hasta hoy en día. El carácter desigualitario de la sociedad se acentuó sobre todo durante la dictadura militar y durante la crisis económica que azotó el país hasta mediados de la década de los 90. Las cifras de desigualdad demuestran una mejora en los últimos años, ya que de acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Naciones Unidas, en 2011 Brasil se ubicaba entre los 10 países más desigualitarios del mundo, con un índice Gini superior al 0.50. Se observa una disminución en esta desigualdad, ya que en los 80 el país llegaba en segunda posición, solo después de Sierra Leona. Tal disminución en las desigualdades y pobreza podría interpretarse como la consecuencia de las políticas económicas emprendidas a favor de los pobres por el gobierno de Cardoso, pero sobre todo por el presidente Lula da Silva, desde 2003 hasta el 2010. Algunas de las políticas sociales de Lula fueron una fuerte revalorización del salario mínimo. Actuó mucho a favor de los trabajadores sin capacitación. Entre 2003 y 2010, el salario mínimo pasó de 240 a 510 reales. Además, Lula elevó el gasto social del Estado en el ámbito del seguro social, seguros de desempleo y sobre todo pensiones de retiro. Una persona se considera pobre cuando el ingreso por habitante de su hogar no es suficiente para satisfacer sus necesidades esenciales. Estas necesidades se determinan a partir del valor de una canasta de bienes alimentarios y no alimentarios y de servicio. Para calcular cuándo una persona vive en condiciones de extrema pobreza, esto es, en indigencia, se tiene en cuenta únicamente si puede cubrir las necesidades básicas de alimentación. La CEPAL establece que la tasa de pobreza en Brasil es del 20.9%, la cual en 1990 era de 47.5%, siendo la zona rural la más afectada. En cuanto a la tasa de indigencia, también disminuyó significativamente, pues esta era del 24% en 1990 y disminuyó al 6.1% en 2011. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1980 y 2012, el Índice de Desarrollo Humano, que mide salud, educación e ingresos, detectó que Brasil creció en un 1.2% anual, pasando desde el 0.5 hasta el 0.7 en la actualidad, lo que lo coloca al país en la posición 85 entre los 187 que están en el ranking. En el siguiente mapa se observa que en el nordeste sigue siendo la región brasileña con la más baja renta per cápita y además contiene los peores niveles de pobreza. El objetivo del milenio número 1 es precisamente erradicar la pobreza extrema y el hambre. En este sentido, Brasil ha disminuido la proporción de población con ingresos menores de $1 al día de 17.2 en 1990 a 6.1 en 2011. Como podemos ver en la gráfica de situación de pobreza e indigencia, se aprecia una disminución a través de los años, tanto en zona rural como urbana. La Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, señala las consecuencias de la crisis económica mundial, enfatizando que esta le afecta más a las mujeres. De hecho, son casi el 70% de las mujeres pobres del mundo. En Brasil, las mujeres resintieron la crisis, pues se les cortaba a un menor salario, de casi el 30% menos destinado al de un hombre. La siguiente gráfica muestra la distribución de población femenina por edades en el 2012.
Con los siguientes gráficos podemos demostrar que la planificación familiar, así como la atención médica para las mujeres en Brasil, ha mejorado de forma significativa, teniendo hasta el 2010 una reducción de mortalidad materna en una diferencia de 5 años de 11 puntos. La autonomía las empodera para posicionarse en un grado de igualdad social que les permite decidir libremente en qué ocupar sus recursos, como la salud, alimentación y la educación de sus hijos. A continuación, uno de los casos representativos sobre el abuso de la mujer. La llegada de una mujer a la presidencia representa una participación más activa de las mujeres en la política, pero se debe recordar que en el país hay un 15% de mujeres participando en gabinetes ministeriales, como se puede apreciar en la tabla siguiente. El tercer objetivo del milenio es promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, así que para lograrlo, Brasil ha aumentado asientos en el Parlamento durante los años anteriores. Diversas políticas orientadas a la enseñanza fueron adoptadas. Entre las más importantes está la creación del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Primaria y de Valorización del Magisterio, FUNDEV, que en el 2007 se transformó en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de los Profesionales de la Educación, FUNDEV. Mediante la creación del fondo, estados y municipios pasaron a recibir de la Unión recursos suficientes para garantizar una enseñanza gratuita y universal a todos los niños y niñas de la enseñanza primaria y secundaria. La tabla nos habla sobre la inversión que ha hecho el gobierno brasileño a través de los años. La gráfica nos enseña de mejor manera el crecimiento a la inversión en la educación respecto al PIB. En el 2005, la educación toma un repunte de pasar a lo más bajo de inversión desde el 2000, con 4.5% a llegar en el 2010 a 5.8%, más de 1% de inversión se aumentó en 5 años. El objetivo del milenio en cuanto a la educación se propone lograr la enseñanza primaria universal. En este sentido, Brasil ha hecho grandes esfuerzos, consiguiendo un aumento en la tasa neta de matrícula. Los orígenes de la desigualdad en Brasil se pueden remontar al legado histórico del Imperio portugués, donde la marcada desigualdad e injusta distribución de la propiedad sientan las bases sociales para la formación de un Estado con una de las estructuras socioeconómicas más desigualitarias en el mundo. Sin embargo, Brasil experimenta desde la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado una disminución en sus desigualdades de ingresos, debido en gran parte a los programas sociales implementados por el gobierno desde principios del siglo XXI. Los efectos de reducción de la pobreza, desigualdad, empoderamiento de la mujer y avance del sistema educativo son más significativos a largo plazo. No obstante, los avances hasta ahora son innegables. Si bien podemos observar avances, aún persisten algunos desafíos. Las disparidades sociales y regionales en el país continúan manifestándose en un acceso desigual a la alfabetización. Los más altos indicadores de analfabetismo se concentran en los grupos sociales y las regiones más pobres. Es claro que las mejoras en el ámbito de la educación tienen que ir de la mano con las políticas destinadas a combatir la pobreza, al igual que una distribución más equitativa de la riqueza entre la población, especialmente destinada a la mujer para que podamos hablar de un desarrollo humano y social efectivo.